¿Qué onda, gente? Bienvenidos a Spinsider, mensaje de prisionera. Estamos en una misión ultra secreta para llegar a los 100 suscriptores. Estás viendo un contenido que no para de crecer. Para no quedarte fuera de la historia y asegurar tu lugar, haz clic en suscribirse ahora y danos el empujón final para alcanzar esta meta. Para el próximo episodio, la orden es suya. ¿Qué tema inédito quieren que traigamos? Comenta tu sugerencia. Listo. Misión dada es misión cumplida. Vamos al tema de hoy. Les ordenaron formarse al amanecer. Las prisioneras de guerra japonesas jamás esperaron lo que seguiría. Vamos. La oscuridad era una manta húmeda y pesada que ni calentaba ni traía consuelo. En el barracón, el olor a sudor, tierra y desesperación era tan denso que parecía sofocar incluso el aire enrarecido. Cientos de mujeres yacían amontonadas en catres improvisados, sus cuerpos esqueléticos apenas distinguibles en la penumbra. En algún punto de Manchuria, invierno de 1944, el mundo ardía en llamas, pero para ellas el infierno era un lugar frío y olvidado, rodeado de alambre de púas. Prisioneras de guerra japonesas, arrancadas de sus vidas, de sus familias, brutalmente forzadas a una existencia donde cada amanecer era una victoria y cada anochecer una premonición. Una bombilla débil en el techo parpadea, revelando brevemente los rostros marcados por el hambre, el miedo y la resignación. Ojos vacíos, pero que aún guardan chispas de una memoria lejana de dignidad. Eran profesoras, madres, estudiantes. Ahora eran solo números, sombras, esperando la próxima orden, el próximo castigo. La propaganda de un imperio invencible se había deshecho en polvo y cenizas, dejando atrás solo la dura realidad de sus grilletes. Harumi, 30, tumbada en su catre, tiene los ojos abiertos. Observa el techo, pero su mente está lejos, reviviendo imágenes de un pasado que parece un sueño distante. Su cuerpo tiembla de frío, pero sus ojos revelan una inteligencia y una resiliencia que el dolor no ha podido borrar. Sonido de botas pesadas acercándose, acompañadas por voces rudas en mandarín. El barracón entero se congela. El miedo es palpable, un escalofrío colectivo que recorre cada cuerpo. La puerta de madera del barracón se abre con un estruendo, revelando la silueta de un guardia chino, su linterna barriendo el interior. La luz fuerte ciega momentáneamente a las prisioneras. De pie, todas. Ahora, la voz del guardia era un latigazo en el aire helado, pero sus palabras, extrañamente, no traían la amenaza usual de palizas. Había algo diferente, un tono de urgencia, casi de ultimátum. Las mujeres se levantan lentamente, sus cuerpos rígidos de frío y desnutrición. El movimiento es lento, doloroso. Harumi ayuda a Eri, 20, una joven con el rostro pálido y los ojos desorbitados por el pavor, a levantarse. ¿Qué es esto, Harumi? ¿Qué quieren ahora? No sé, Eri. Solo respira. Entre las prisioneras hay una figura que se mueve con una extraña serenidad. Akiko, 30, una mujer de mirada penetrante y cabello corto, que nunca pronunciaba una palabra. Ella se destaca no por la fuerza física, sino por la quietud casi sobrenatural. Harumi la observa, una punzada de misterio y fascinación siempre presente. Akiko, la mujer del silencio. Nadie sabía su historia, su origen. Llegó con el último grupo, y desde entonces sus labios nunca se movieron para formar una palabra. Para muchos era locura. Para Harumi era un enigma, un secreto guardado en ojos que parecían ver mucho más allá de las rejas y el alambre de púas. El guardia, ahora acompañado por otros, señala hacia afuera. El frío de la madrugada se intensifica al aire libre. Fórmense en el patio. Rápido. El comandante las quiere a todas listas al amanecer. La palabra amanecer resuena en el aire. No era solo el salir del sol, sino algo más. Un presagio, un destino desconocido. El miedo se materializa en los ojos de las prisioneras. Algunas comienzan a llorar silenciosamente, para sí misma, mientras camina con Eri. Al amanecer, ella mira a Akiko, que ya está en el patio, de pie, bajo la luz débil de una torre de vigilancia. Akiko no demuestra miedo, solo una calma perturbadora. Sus ojos se encuentran con los de Harumi por un instante.
Una mirada que parece cargar un peso inmenso, un mensaje no dicho. Harumi siente un escalofrío que no es por el frío. ¿Qué les esperaba al amanecer? ¿Más castigo? ¿Más hambre? ¿O algo peor? La mente humana, incluso bajo la opresión más brutal, busca patrones, busca significado. Y en el silencio de Akiko, Harumi sentía que había un significado, un secreto, a punto de ser revelado, un peligro inminente conocido solo por aquellos que podían leer entre líneas de la desesperación. Las prisioneras se alinean en el patio, una masa de cuerpos temblando bajo el cielo gris. La niebla de la madrugada se cierne sobre ellas como un sudario. El aire está pesado con la expectativa. El sol aún no ha salido, pero la luz débil del preamanecer comienza a iluminar el horror del campo. ¿Qué serían forzadas a hacer? ¿A formarse para qué? La incertidumbre era un veneno lento, corroyendo la última fibra de esperanza. Pero en medio de esta oscuridad, una pregunta silenciosa flotaba. ¿Sería posible que, donde la razón fallaba, la locura o la genialidad pudiera ofrecer una salida? Akiko, la mujer muda, parecía guardar la clave para ese misterio. Harumi, apretando la mano de Eri, siente el terror de ella. Pero sus ojos están fijos en Akiko, que por un instante levanta la cabeza y mira el horizonte, como si pudiera ver a través de las montañas y las paredes del campo, algo que nadie más lograba. Sonido de viento cortante silbando por las grietas, crujido de madera vieja, tos ahogada, gemidos bajos, un silencio pesado, roto solo por la miseria. El amanecer no trajo el latigazo esperado, ni la humillación rutinaria. En cambio, el alba reveló un convoy de camiones militares, sus motores rugiendo en la frialdad de la mañana, exhalando humo denso que se mezclaba con la niebla. No había castigo inmediato, solo una orden: embarcar. La sorpresa fue un shock silencioso, un alivio momentáneo que se transformó en una nueva ola de pavor. ¿A dónde? ¿Y por qué? Los guardias, ahora más numerosos y armados con rifles, empujan a las prisioneras hacia los camiones abiertos. No hay gentileza, pero tampoco está la crueldad gratuita de antes. Es una eficiencia fría y brutal. Harumi, ayudando a Eri a subir, siente el metal helado de la carrocería. El olor a diésel y tierra mojada llena el aire. Busca a Akiko. La mujer muda ya está sentada en el rincón más oscuro de uno de los camiones, sus ojos fijos en el horizonte que comienza a clarear, como si estuviera leyendo un mapa invisible en el cielo. Mantén la cabeza baja. No los mires. Yo no entiendo, Harumi. ¿A dónde vamos? Harumi no tiene respuesta. Se sienta jalando a Eri hacia ella. Las mujeres se amontonan, sus cuerpos buscando calor y seguridad unas en otras. El camión arranca con una sacudida violenta. La travesía es larga y agotadora. Horas se transforman en una eternidad de sacudidas y olores. El paisaje exterior cambia de campos helados a montañas rocosas, luego a bosques densos y sombríos. El sol se alza y se pone, pintando el cielo en tonos de naranja y púrpura, pero la belleza es opacada por el terror. No hay comida, no hay agua, solo la sed y el miedo. Cada kilómetro recorrido era un nudo en la garganta, un peso en el alma. La esperanza era un lujo que ellas no podían pagar, pero la ausencia de una explicación era un misterio que corroía la mente de Harumi. ¿Por qué este cambio? ¿Qué les esperaba al final de esta carretera tortuosa? Harumi observa a Akiko. En un momento en que los guardias están distraídos, Akiko sutilmente raspa el dedo en el polvo acumulado en el lateral del camión, dibujando una serie de símbolos. Son rayas, círculos, y lo que parece ser un ideograma japonés simplificado. Harumi parpadea, intentando descifrar. No es aleatorio. Akiko percibe la mirada de Harumi. Sus ojos se encuentran. Hay una intensidad, una advertencia silenciosa en esos ojos que parecen ver a través del tiempo y el espacio. Akiko apunta discretamente a uno de los símbolos, luego hacia el frente del camión, y después a su propio pecho como si dijera: «Presta atención, es para ti». El silencio de Akiko era un lenguaje propio, un código para los que se atrevían a escuchar. Harumi sintió un escalofrío. No era locura, era un mensaje. ¿Pero qué? ¿Qué sabía Akiko que ellas no sabían?
¿Qué estaba intentando comunicar con esos garabatos efímeros en el polvo? La tensión en el camión es casi insoportable. Eri, al lado de Harumi, está dormida, exhausta, con la cabeza en el hombro de su amiga. El sueño es una fuga temporal de la realidad brutal. De repente, el camión se detiene abruptamente. El sonido de los motores se apaga y un silencio opresivo se apodera, roto solo por el viento helado. Los guardias gritan órdenes. ¡Todas fuera! ¡Rápido! Las prisioneras son empujadas afuera. El aire es aún más frío y el olor es diferente. Humo de carbón, metal oxidado, algo que recuerda a sangre seca y moho. Están en un claro oscuro, rodeado por más alambre de púas y torres de vigilancia. Pero este lugar es diferente al anterior, más desolado, más siniestro. Las luces de las torres de vigilancia iluminan un complejo de barracones aún más precarios, con chimeneas imponentes que exhalan un humo fétido y oscuro. Hay un cartel oxidado en el portón principal, en un idioma que Harumi no puede leer, pero la imagen de una calavera y huesos cruzados es universal. El sonido de gritos distantes, amortiguados por el viento, hace que Eri se despierte con un sobresalto, los ojos desorbitados. «Harumi, ¿qué es este lugar?» Harumi no responde. Sus ojos están fijos en las chimeneas, en el humo, en el aire pesado. Mira a Akiko. La mujer muda no expresa sorpresa, solo una resignación profunda. Pero en sus ojos, Harumi ve algo más. Una urgencia. Akiko hace un movimiento casi imperceptible con la cabeza, indicando las chimeneas, y luego gesticula a Harumi con la mano, como si estuviera dibujando algo en el aire. No era un campo de trabajo, no era una prisión común. Este era un lugar donde la esperanza moría incluso antes de nacer. La propaganda de un trato justo era una farsa cruel. La promesa del amanecer era en realidad el anuncio de un crepúsculo eterno. Y Akiko lo sabía, lo supo todo el tiempo. El misterio no era a dónde iban, sino qué haría Akiko al respecto. Harumi siente un escalofrío en la espalda que nada tiene que ver con la temperatura. Entiende que la fuga ya no es una opción, sino una necesidad absoluta. La mirada de Akiko es un ultimátum silencioso. Sonido de viento cortante, crujido metálico de portones distantes, ladridos de perros, voces ásperas de los guardias en mandarín. El aire dentro del barracón es denso con el olor a desinfectante barato, mezclado con olores penetrantes de enfermedad y miedo. Las prisioneras son empujadas dentro de un barracón aún más frío y oscuro que el anterior. No hay catres, solo el suelo de tierra apisonada, húmedo y helado. El nuevo hogar era una pesadilla arquitectónica. Paredes desconchadas, ventanas enrejadas que mostraban solo la negrura de la noche y las luces implacables de las torres de vigilancia. No había el menor vestigio de comodidad, solo la frialdad brutal de la piedra y la desesperanza. El silencio dentro del barracón era perturbador, roto solo por los sollozos ahogados de algunas y la tos seca de otras, un coro de miseria que parecía succionar toda la vitalidad del ambiente. La esperanza, antes un hilo tenue, parecía haber sido cortada definitivamente, reemplazada por una resignación sofocante. Harumi, con Eri aferrada a ella, busca un rincón para sentarse. El agotamiento es abrumador, pero el terror mantiene sus sentidos alertas, cada fibra de su ser vibrando con la amenaza. Ella barre la mirada por el barracón, intentando localizar a Akiko entre la masa de cuerpos encogidos. La encuentra sentada, recostada contra una pared, aparentemente ajena al caos, sus ojos aún fijos en un punto invisible, como si estuviera descifrando secretos que solo ella podía ver. Harumi, no quiero morir aquí. No quiero ser como ellos. Apretándole la mano, la voz firme a pesar del miedo interno. No lo haremos, Eri. No lo haremos. Tenemos que ser fuertes. Pero la promesa suena vacía incluso para ella misma. El olor a muerte es casi palpable, mezclándose con el olor metálico del miedo. De repente, un guardia entra, acompañado por un oficial de semblante severo, su uniforme impecable contrastando con la suciedad del ambiente. El oficial carga un mapa enrollado y un bastón de madera pulida. Atención, mañana al amanecer comienza el trabajo. Aquellas que no cumplan las cuotas, bueno, verán lo que sucede. No habrá piedad.
Este no es un campo de vacaciones, es un centro de reeducación. Y la reeducación aquí es para la muerte. Él golpea el bastón en el suelo con fuerza, y el sonido resuena con una autoridad brutal, haciendo que las mujeres se encogan. Los ojos del oficial recorren a las mujeres con desprecio, deteniéndose por un instante en Akiko, que no desvía la mirada. Una tensión silenciosa y casi eléctrica llena el espacio entre ellos. El oficial sacude la cabeza, como si descartara algo insignificante o inofensivo, y se da la vuelta para salir, dejando atrás un rastro de terror helado. El trabajo era una palabra codificada para la aniquilación lenta y metódica. Las prisioneras más antiguas en el barracón ya lo sabían. Sus rostros contaban historias de horrores que la mente se negaba a procesar. Los gritos que resonaban en la noche, antes amortiguados, ahora parecían más cercanos, más claros. No eran de castigo, sino de desesperación final, de almas despidiéndose. Harumi sentía un nudo en el estómago, un presentimiento gélido que la paralizaba. El amanecer cada día sería un paso más cerca del fin, no del inicio. Cuando la puerta de madera pesada se cierra con un golpe sordo y el silencio regresa, Akiko hace un movimiento. Se levanta y sin hacer el menor ruido se acerca a Harumi y Eri. Akiko extiende la mano y en la palma de ella hay un pequeño trozo de carbón que debe haber encontrado en algún rincón olvidado. Con el carbón, dibuja rápidamente en el suelo de tierra apisonada, frente a Harumi. Son los mismos símbolos de antes, una agrupación de puntos, una línea sinuosa, un círculo. Pero ahora hay una secuencia, un patrón emergente, como una constelación recién descubierta. Harumi observa fascinada, el cerebro trabajando a máxima velocidad para descifrar. Akiko apunta al primer símbolo, luego al cielo nocturno visible a través de la reja, indicando las estrellas. Después, apunta al segundo símbolo y a un punto distante en el horizonte, más allá del alambre de púas, un lugar que parecía inalcanzable. Finalmente, apunta al tercer símbolo y a su propio pecho, con una mirada de intensa urgencia, de súplica silenciosa. Con miedo susurra agarrando el brazo de Harumi. ¿Qué está haciendo, Harumi? ¿Está loca? Va a delatarnos. Ignorando a Eri, sus ojos fijos en los símbolos, una chispa de comprensión, casi un shock eléctrico, comienza a encenderse en su mente. No es locura, Eri. No lo es. Es un mapa, o un código, un plan. Akiko no hablaba, pero sus ojos y sus gestos eran volúmenes enteros de información. Estaba dibujando una fuga. No una fuga simple, impulsada por la desesperación, sino una que dependía de algo más que fuerza bruta. Una fuga que exigía inteligencia, observación de los detalles más sutiles y, sobre todo, confianza ciega en una mujer que nunca había pronunciado una palabra. Estaba plantando la semilla de una idea peligrosa, casi suicida, pero tal vez la única esperanza real. Akiko, con una última mirada a Harumi, una mirada que transmitía una mezcla paradójica de desesperación y convicción inquebrantable, borra los símbolos con el pie, como si nunca hubieran existido, volviendo a su rincón. El trozo de carbón desaparece tan misteriosamente como apareció, engullido por la oscuridad del barracón. Harumi siente el corazón acelerarse, un tambor frenético en su pecho. Intenta reconstruir los símbolos en su mente, la secuencia, el significado, las estrellas, el horizonte distante y luego, ¿qué significaba apuntarse a sí misma? ¿Sería Harumi la clave? ¿O el mensaje era para ser descifrado por ella, un desafío intelectual en medio del horror? El peligro era inminente, una sombra creciente sobre cada alma en el barracón. Los gritos distantes, ahora más claros y guturales, eran una banda sonora constante del horror que las rodeaba. Akiko no solo estaba huyendo del campo, estaba huyendo del tiempo, de la propia muerte que se acercaba con cada amanecer. Y Harumi, ahora, se sentía arrastrada hacia el centro de este enigma mortal, una pieza crucial en un juego que apenas comenzaba a entender. El misterio de Akiko se convertía en el misterio de la propia supervivencia, un eslabón frágil entre la vida y el olvido. Harumi, exhausta, cierra los ojos, pero las imágenes de los símbolos de Akiko se repiten en su mente, vívidas e insistentes.
Siente la presencia de Eri temblando a su lado, el miedo de ella palpable, casi contagioso. El silencio de Akiko era un arma, una herramienta, y Harumi sabía que necesitaba aprender a usarla, a descifrarla, antes de que el próximo amanecer trajera no la luz, sino la oscuridad definitiva. Sonido de viento cortante, crujido metálico de portones distantes, ladridos de perros, voces ásperas de los guardias en mandarín. El olor a desinfectante se mezcla ahora con un olor más fuerte, casi metálico y dulzón, que Harumi no logra identificar, pero que le provoca náuseas. En la oscuridad claustrofóbica del barracón, el miedo era un depredador silencioso, acechando en cada sombra, anidado en cada corazón. Harumi intentaba dormir, pero el cerebro se negaba a apagarse. Las imágenes de los símbolos de Akiko se repetían en su mente, vívidas e insistentes, como jeroglíficos ancestrales susurrando secretos perdidos. Ella trazaba los puntos, las líneas sinuosas, el círculo, intentando encontrar una lógica, una conexión, las estrellas, el horizonte y ella misma. ¿Qué quería Akiko de ella? ¿Sería un mapa literal, una guía para la fuga, o algo más abstracto, una estrategia que exigía su mente, su capacidad de liderazgo? Harumi se da la vuelta, intentando encontrar una posición menos incómoda en el suelo helado. Eri, a su lado, respira de forma irregular, atrapada en un sueño agitado y lleno de pesadillas. Akiko en el rincón es una estatua de silencio, su figura casi invisible en la penumbra, pero su presencia es un faro de misterio que atrae la mirada de Harumi. Susurra para sí misma: estrellas, horizonte, yo. El amanecer se acercaba no como un libertador, sino como un verdugo, listo para iniciar el ritual diario de deshumanización. El silencio de Akiko era una paradoja. Para algunos, la locura. Para Harumi, la única voz de esperanza en un coro de desesperación. Pero la esperanza aquí era una hoja de doble filo, capaz de cortar tanto la desesperación como la propia vida. El riesgo de ser descubierta descifrando los símbolos de Akiko era fatal, pero el riesgo de no intentarlo era la muerte segura. El sol sale, pálido e indiferente, tiñendo el cielo de tonos grises y rojos. Las chimeneas del campo exhalan humo más denso y oscuro que nunca, un mal presagio visual que se esparce por el aire. El olor dulzón y metálico de la noche anterior ahora es más fuerte, casi insoportable. Sonido de silbatos estridentes, ladridos incesantes de perros guardianes y el sonido de botas pesadas marchando. Guardias empujan a las prisioneras fuera de los barracones formando filas desordenadas. El trabajo era una danza macabra con la muerte. No había máquinas, solo manos humanas, forzadas a tareas sin sentido, agotadoras, diseñadas para quebrar el espíritu incluso antes de quebrar el cuerpo. Cargar piedras de un lado a otro, cavar zanjas que eran rellenadas a continuación, limpiar las instalaciones con agua helada bajo la mirada implacable de los guardias. Cada movimiento era supervisado, cada fallo, castigado con golpes de bastón o la privación del ya escaso alimento. Harumi y Eri son designadas para cargar cubos pesados de tierra. A cada paso, los músculos protestan. El hambre ruge en el estómago. Eri, pálida y débil, apenas puede mantenerse en pie, con la voz embargada, casi llorando. «No aguanto más, Harumi, no puedo». Ayudándola a levantar el cubo, su propia extenuación casi la derriba. «Aguanta, Eri, un paso a la vez, no les des lo que quieren». Harumi lanza una mirada discreta a Akiko, que está en otro grupo trabajando con una concentración casi robótica. Sus movimientos son precisos, económicos. En un instante, mientras barre el suelo de un patio, Akiko hace un movimiento sutil con la escoba, arrastrando la suciedad de forma que, por un breve momento, se forman 3 pequeños montones, uno detrás del otro, apuntando a una dirección específica. Harumi se da cuenta. Es el mismo patrón de puntos del dibujo en el suelo. Un escalofrío recorre su espalda. No es locura. Es un plan que se desarrolla a plena vista, bajo la nariz de los guardias. Akiko no hablaba, pero el campo era su lienzo, el polvo y la suciedad, su tinta y los gestos más sutiles, su lenguaje. Estaba enviando un mensaje, no solo para Harumi, sino para quien tuviera ojos para ver y coraje para descifrar.
El peligro era que el mensaje fuera malinterpretado o peor, descubierto. Pero la urgencia en los ojos de Akiko era clara. El tiempo se estaba agotando. Un guardia se acerca a Eri, que ha dejado caer el cubo, exhausta. Él levanta el bastón. «Vaga, levántate». Harumi, en un impulso, empuja a Eri a un lado y se pone delante de ella, tomando el cubo. El guardia duda, sorprendido por la audacia. La mira con rabia, pero algo en su postura, quizás la determinación en los ojos de Harumi, lo hace retroceder por un instante, justo lo suficiente para que otro guardia lo llame. Aquel pequeño acto de desafío, de protección, fue un respiro, un recordatorio de la humanidad que ellos intentaban erradicar, pero también era un riesgo. El conflicto no era solo entre prisioneras y guardias, sino entre la esperanza y la desesperación que luchaban dentro de cada una de ellas. Más tarde, durante la distribución de la escasa sopa, Harumi se acerca a Akiko. El barracón está ruidoso con el sonido de cucharas raspando cuencos y gemidos de hambre. Harumi intenta disimular la conversación. Los símbolos, los puntos, ¿qué significan? ¿La dirección? Akiko, sin levantar los ojos de la sopa que apenas toca, hace un movimiento casi imperceptible con la cabeza, indicando una de las paredes del barracón, y luego, con el dedo meñique, apunta a una pequeña grieta en la piedra, casi invisible. Después levanta el dedo índice y lo mueve en un círculo lento, como si estuviera trazando el camino de un reloj. La grieta, un punto débil, y el círculo, un ciclo, un tiempo. Harumi siente el corazón acelerarse. Akiko no solo estaba indicando una ruta de escape, estaba indicando un plan que involucraba el propio tiempo, el ritmo del campo. El misterio se profundizaba, y con cada pista, la apuesta se hacía más alta. Akiko estaba construyendo un rompecabezas mortal, y Harumi era la única que parecía capaz de armar las piezas. Harumi intenta memorizar la ubicación de la grieta, la forma del círculo. Siente un escalofrío, no solo por el frío, sino por la enormidad de la tarea que le aguarda. El amanecer prometido por el comandante no era solo el inicio del trabajo, era el inicio de un plazo final, una carrera contra la aniquilación. Y Akiko lo sabía, parecía saberlo todo. Sonido de viento cortante, crujido metálico de portones distantes, ladridos de perros, voces ásperas de los guardias en mandarín. El olor a desinfectante se mezcla ahora con un olor más fuerte, casi metálico y dulzón, que Harumi no logra identificar, pero que le provoca náuseas. En la oscuridad claustrofóbica del barracón, el miedo era un depredador silencioso, acechando en cada sombra, anidado en cada corazón. Harumi intentaba dormir, pero el cerebro se negaba a apagarse. Las imágenes de los símbolos de Akiko se repetían en su mente, vívidas e insistentes, como jeroglíficos ancestrales susurrando secretos perdidos. Ella trazaba los puntos, las líneas sinuosas, el círculo, intentando encontrar una lógica, una conexión, las estrellas, el horizonte y ella misma. ¿Qué quería Akiko de ella? ¿Sería un mapa literal, una guía para la fuga, o algo más abstracto, una estrategia que exigía su mente, su capacidad de liderazgo? Harumi se da la vuelta, intentando encontrar una posición menos incómoda en el suelo helado. Eri a su lado respira de forma irregular, atrapada en un sueño agitado y lleno de pesadillas. Akiko, en el rincón, es una estatua de silencio, su figura casi invisible en la penumbra, pero su presencia es un faro de misterio que atrae la mirada de Harumi. Susurra para sí misma, estrellas, horizonte, yo. El amanecer se acercaba no como un libertador, sino como un verdugo, listo para iniciar el ritual diario de deshumanización. El silencio de Akiko era una paradoja. Para algunos, la locura. Para Harumi, la única voz de esperanza en un coro de desesperación. Pero la esperanza, aquí, era una hoja de doble filo, capaz de cortar tanto la desesperación como la propia vida. El riesgo de ser descubierta descifrando los símbolos de Akiko era fatal. Pero el riesgo de no intentarlo era la muerte segura. El sol sale, pálido e indiferente, tiñendo el cielo de tonos grises y rojos. Las chimeneas del campo exhalan humo más denso y oscuro que nunca.
un mal presagio visual que se esparce por el aire. El olor dulzón y metálico de la noche anterior ahora es más fuerte, casi insoportable. Sonido de silbatos estridentes, ladridos incesantes de perros guardianes y el sonido de botas pesadas marchando. Guardias empujan a las prisioneras fuera de los barracones, formando filas desordenadas. El trabajo era una danza macabra con la muerte. No había máquinas, solo manos humanas, forzadas a tareas sin sentido, agotadoras, diseñadas para quebrar el espíritu incluso antes de quebrar el cuerpo. Cargar piedras de un lado a otro, cavar zanjas que eran rellenadas a continuación, limpiar las instalaciones con agua helada bajo la mirada implacable de los guardias. Cada movimiento era supervisado, cada fallo, castigado con golpes de bastón o la privación del ya escaso alimento. Harumi y Eri son designadas para cargar cubos pesados de tierra. A cada paso, los músculos protestan. El hambre ruge en el estómago. Eri, pálida y débil, apenas puede mantenerse en pie, con la voz embargada, casi llorando. «No aguanto más, Harumi, no puedo». Ayudándola a levantar el cubo, su propia extenuación casi la derriba. «Aguanta, Eri, un paso a la vez, no les des lo que quieren». Harumi lanza una mirada discreta a Akiko, que está en otro grupo trabajando con una concentración casi robótica. Sus movimientos son precisos, económicos. En un instante, mientras barre el suelo de un patio, Akiko hace un movimiento sutil con la escoba, arrastrando la suciedad de forma que, por un breve momento, se forman 3 pequeños montones, uno detrás del otro, apuntando a una dirección específica. Harumi se da cuenta. Es el mismo patrón de puntos del dibujo en el suelo. Un escalofrío recorre su espalda. No es locura, es un plan que se desarrolla a plena vista, bajo la nariz de los guardias. Akiko no hablaba, pero el campo era su lienzo, el polvo y la suciedad, su tinta y los gestos más sutiles, su lenguaje. Estaba enviando un mensaje no solo para Harumi, sino para quien tuviera ojos para ver y coraje para descifrar. El peligro era que el mensaje fuera malinterpretado o peor, descubierto. Pero la urgencia en los ojos de Akiko era clara. El tiempo se estaba agotando. Un guardia se acerca a Eri, que ha dejado caer el cubo, exhausta. Él levanta el bastón. «Vaga, levántate». Harumi, en un impulso, empuja a Eri a un lado y se pone delante de ella, tomando el cubo. El guardia duda, sorprendido por la audacia. La mira con rabia, pero algo en su postura, quizás la determinación en los ojos de Harumi, lo hace retroceder por un instante, justo lo suficiente para que otro guardia lo llame. Aquel pequeño acto de desafío, de protección, fue un respiro, un recordatorio de la humanidad que ellos intentaban erradicar, pero también era un riesgo. El conflicto no era solo entre prisioneras y guardias, sino entre la esperanza y la desesperación que luchaban dentro de cada una de ellas. Más tarde, durante la distribución de la escasa sopa, Harumi se acerca a Akiko. El barracón está ruidoso con el sonido de cucharas raspando cuencos y gemidos de hambre. Harumi intenta disimular la conversación. Los símbolos, los puntos, ¿qué significan? ¿La dirección? Akiko, sin levantar los ojos de la sopa que apenas toca, hace un movimiento casi imperceptible con la cabeza, indicando una de las paredes del barracón, y luego, con el dedo meñique, apunta a una pequeña grieta en la piedra, casi invisible. Después levanta el dedo índice y lo mueve en un círculo lento, como si estuviera trazando el camino de un reloj. La grieta, un punto débil, y el círculo, un ciclo, un tiempo. Harumi siente el corazón acelerarse. Akiko no solo estaba indicando una ruta de escape, estaba indicando un plan que involucraba el propio tiempo, el ritmo del campo. El misterio se profundizaba, y con cada pista, la apuesta se hacía más alta. Akiko estaba construyendo un rompecabezas mortal, y Harumi era la única que parecía capaz de armar las piezas. Harumi intenta memorizar la ubicación de la grieta, la forma del círculo. Siente un escalofrío, no solo por el frío, sino por la enormidad de la tarea que le aguarda. El amanecer prometido por el comandante no era solo el inicio del trabajo, era el inicio de un plazo final, una carrera contra la aniquilación. Y Akiko lo sabía, parecía saberlo todo. Las noches eran más crueles que los días.
El silencio forzado del barracón era llenado por los fantasmas del miedo, por las voces de los que no sobrevivieron al trabajo del día. Harumi ya no podía dormir. Cada fibra de su ser estaba sintonizada en los símbolos de Akiko, en las pistas que, como migas de pan, la guiaban a través de la oscuridad. Repasaba el patrón en el polvo, los montones de la escoba, la grieta en la pared, el círculo en el aire, estrellas, horizonte, ella, la grieta, un punto, el círculo, un tiempo. ¿Pero qué tiempo? Harumi, sentada en el suelo, jala un pequeño trozo de tela rasgada de su kimono. Con la uña, intenta dibujar los símbolos de Akiko, reproduciendo la secuencia en su mente. Se da cuenta de que el círculo no es solo un tiempo, sino un ciclo. El ciclo de patrulla de los guardias, el ciclo del humo de las chimeneas. La idea la perturba. Susurra estremeciéndose a su lado. Harumi, ¿qué estás haciendo? Si ellos ven esto, mirando a Eri, sus ojos llenos de una nueva determinación. Estoy tratando de entender, Eri. Akiko nos está mostrando un camino. No es locura. Es un plan. Eri, aún asustada, pero con un destello de curiosidad, mira los símbolos que Harumi intenta recrear. Ve el miedo en los ojos de Harumi, pero también una chispa de esperanza que ella misma había perdido. La incredulidad de Eri era un espejo de la desesperanza general, pero la quietud de Akiko y la obstinación de Harumi comenzaban a sembrar una duda. ¿Y si hubiera una oportunidad por pequeña que fuera, de escapar de ese infierno? El misterio de Akiko era una invitación a la fe, una apuesta a la inteligencia contra la brutalidad. Harumi, exhausta, se gira hacia Akiko, que las está observando desde el rincón. Akiko, con un movimiento casi imperceptible de la cabeza, indica el techo del barracón y, a continuación, simula un sonido bajo con la boca, un clic suave, casi un chasquido. Después apunta a la grieta en la pared y hace un gesto como si estuviera abriendo algo. El clic, una alarma, un mecanismo, y la grieta no era solo un punto débil, sino un pasaje, una puerta secreta tal vez que Akiko había descubierto. La mente de Harumi giraba conectando los puntos, las estrellas para navegación, el horizonte para la dirección, ella misma para el liderazgo, la grieta como la salida y el círculo como el momento justo para el clic de la alarma. Era audaz, peligroso, casi suicida, pero era un plan. Harumi siente un escalofrío en el estómago. El plan de Akiko no era solo una ruta de escape, sino una operación que exigía coordinación y sacrificios. Mira a Akiko, que por primera vez tiene un brillo de algo que se asemeja a expectativa en sus ojos. Ya no hay resignación, sino un fuego contenido. Las noches eran más crueles que los días. El silencio forzado del barracón era llenado por los fantasmas del miedo, por las voces de los que no sobrevivieron al trabajo del día. Harumi ya no podía dormir. Cada fibra de su ser estaba sintonizada en los símbolos de Akiko, en las pistas que, como migas de pan, la guiaban a través de la oscuridad. Ella repasaba el patrón en el polvo, los montones de la escoba, la grieta en la pared, el círculo en el aire, estrellas, horizonte, ella, la grieta, un punto, el círculo, un tiempo. ¿Pero qué tiempo? Harumi, sentada en el suelo, jala un pequeño trozo de tela rasgada de su kimono. Con la uña intenta dibujar los símbolos de Akiko, reproduciendo la secuencia en su mente. Se da cuenta de que el círculo no es solo un tiempo, sino un ciclo. El ciclo de patrulla de los guardias, el ciclo del humo de las chimeneas. La idea la perturba. Harumi, ¿qué estás haciendo? Si ellos ven esto, mirando a Eri, sus ojos llenos de una nueva determinación. Estoy tratando de entender, Eri. Akiko nos está mostrando un camino. No es locura, es un plan. Eri, aún asustada pero con un destello de curiosidad, mira los símbolos que Harumi intenta recrear. Ve el miedo en los ojos de Harumi, pero también una chispa de esperanza que ella misma había perdido. La incredulidad de Eri era un espejo de la desesperanza general, pero la quietud de Akiko y la obstinación de Harumi comenzaban a sembrar una duda. ¿Y si hubiera una oportunidad? Una oportunidad, por pequeña que fuera, de escapar de ese infierno.
El misterio de Akiko era una invitación a la fe, una apuesta a la inteligencia contra la brutalidad. Harumi, exhausta, se gira hacia Akiko, que las está observando desde el rincón. Akiko, con un movimiento casi imperceptible de la cabeza, indica el techo del barracón y a continuación simula un sonido bajo con la boca, un clic suave, casi un chasquido. Después, apunta a la grieta en la pared y hace un gesto como si estuviera abriendo algo. El clic, una alarma, un mecanismo, y la grieta no era solo un punto débil, sino un pasaje, una puerta secreta, tal vez, que Akiko había descubierto. La mente de Harumi giraba, conectando los puntos. Las estrellas para navegación, el horizonte para la dirección, ella misma para el liderazgo, la grieta como la salida y el círculo como el momento justo para el clic de la alarma. Era audaz, peligroso, casi suicida, pero era un plan. Harumi siente un escalofrío en el estómago. El plan de Akiko no era solo una ruta de escape, sino una operación que exigía coordinación y sacrificios. Mira a Akiko, que por primera vez tiene un brillo de algo que se asemeja a expectativa en sus ojos. Ya no hay resignación, sino un fuego contenido. La noche se arrastraba, cada minuto una eternidad de cálculos mentales y miedos silenciosos. Harumi había pasado horas observando, memorizando el ritmo de los guardias, el momento exacto en que el humo de las chimeneas se intensificaba, el patrón de los ladridos de los perros. El círculo de Akiko, ahora lo comprendía, era la ventana de oportunidad, un breve lapso en la vigilancia, un momento de caos orquestado o simplemente la hora más oscura antes del alba, cuando el cansancio de los guardias era mayor. El clic, la alarma. Akiko había apuntado al techo, a lo alto. Era una alarma externa que necesitaría ser desactivada. ¿Pero cómo? Harumi se gira hacia Akiko, que ya está sentada en su posición habitual. Sus ojos se encuentran. Harumi gesticula discretamente hacia el techo, luego a la grieta en la pared, y después hace un movimiento con las manos como si estuviera cortando algo. Akiko asiente con un movimiento casi imperceptible de la cabeza. Sus ojos, que antes cargaban resignación, ahora brillan con una determinación fría. Ella apunta a Harumi, luego a Eri, y después a sí misma, en una secuencia que Harumi entiende como: tú lideras, Eri ayuda, yo hago el sacrificio. El corazón de Harumi se hiela. Sacrificio. Era lo que temía. El plan de Akiko exigía que alguien se quedara atrás, alguien que desactivara la alarma, garantizando tiempo para las otras. Y Akiko se estaba ofreciendo como voluntaria sin una sola palabra. ¿Qué pasa, Harumi? ¿Qué dijo? Ella tiene un plan para la alarma. Pero el peso de la comprensión aplastó a Harumi. Akiko no estaba loca. Era una estratega brillante, fría y calculadora, que había anticipado cada paso del enemigo, cada trampa. Y la trampa final, la más cruel de todas, era el sacrificio que ella misma se proponía hacer. Harumi intenta argumentar con la mirada, pero Akiko sacude la cabeza. Un leve, pero firme, movimiento que no permite discusión. La decisión estaba tomada. La genialidad de Akiko era innegable, pero su silencio era una barrera infranqueable para la negociación. Era la única forma. De repente, el sonido de botas pesadas se acerca al barracón. El oficial de la noche anterior, acompañado por varios guardias, abre la puerta con un estruendo. La luz fuerte de la linterna barre el barracón, cegando a las prisioneras. ¡Atención! Mañana, al amanecer, habrá un traslado. Todas las prisioneras, a un nuevo lugar. Un lugar donde su reeducación será finalizada. Prepárense. Las palabras del oficial caen como un rayo. Traslado, nuevo lugar, finalizada. El pavor se esparce como un incendio. Gritos ahogados y llantos de desesperación llenan el barracón. Harumi siente un escalofrío. No era un castigo simple, era un campo de exterminio aún más brutal. Akiko lo sabía, lo supo todo el tiempo. El amanecer prometido no era para el inicio del trabajo, sino para la aniquilación masiva. El giro era brutal, la verdad, más aterradora que cualquier pesadilla. La fuga no era una opción,
Era la única oportunidad de supervivencia. Akiko, la mujer del silencio, había descifrado el destino de ellas mucho antes que cualquier otra. Su plan, antes una apuesta arriesgada, ahora era la única ruta para la vida. El tiempo se había, de hecho, agotado. La noche anterior al amanecer sería la noche de la fuga, o de la muerte. Harumi mira a Akiko. En los ojos de la mujer muda no hay sorpresa, solo la confirmación de una verdad amarga. Akiko apunta discretamente a la grieta en la pared, luego al cielo, y hace el gesto de corte nuevamente. Su mirada es un ultimátum silencioso. Es ahora o nunca. Eri, que escuchó las palabras del oficial, está en shock, sus ojos desorbitados, el rostro pálido. Ella finalmente entiende la urgencia, la genialidad y la desesperación detrás del silencio de Akiko. La incredulidad da paso a un terror paralizante, pero también a una nueva y peligrosa determinación. Harumi. Tenemos que hacer lo que ella dice. Harumi asiente, sus propios ojos endurecidos por el dolor y por el coraje. La noche de la fuga estaba a punto de comenzar. La noche era un manto de posibilidades y terrores. El plan de Akiko, una telaraña de silencios y señales, estaba a punto de ser probado. Dentro del barracón, el aire era denso con la respiración contenida de decenas de mujeres. Algunas, paralizadas por el miedo, dudaron. Otras, impulsadas por el ultimátum de la muerte segura, se movieron con una valentía forjada en la desesperanza. Harumi, con una determinación fría, gesticula a los grupos más pequeños, usando los símbolos de Akiko como guías. Eri, pálida pero firme, ayuda a organizar a las mujeres, los ojos fijos en Harumi, la fe finalmente encendida. Ahora, sigan los puntos, rápido y en silencio. Akiko se movió con la precisión de un fantasma. Su misión, la alarma crucial en el techo, el clic que sellaría el destino de todas. Con una última mirada a Harumi, una mirada de gratitud silenciosa y despedida, se alzó, sus movimientos calculados en medio de la oscuridad, un sonido amortiguado, un chasquido distante, y la alarma se silencia. Akiko había cumplido su promesa. Un sonido de disparo resuena, pero ya es tarde. Las prisioneras, lideradas por Harumi y Eri, emergen del túnel, corriendo hacia la oscuridad de la noche. Algunas caen, pero la mayoría avanza, la libertad un faro distante. El olor a pólvora se mezcla con el olor metálico, un testimonio del sacrificio. La travesía hacia la libertad fue ardua, incierta y marcada por pérdidas. Pero, en la oscuridad de la noche, bajo un cielo salpicado de estrellas, las sobrevivientes cargaban consigo la memoria de la mujer silenciosa que las había salvado. Akiko no hablaba, pero su vida y su muerte gritaron el más poderoso de los mensajes. La verdadera fuerza reside no en la voz que grita, sino en el espíritu que se niega a ser silenciado. El sol nace, tiñendo el horizonte de dorado y púrpura. Harumi, Eri y las otras sobrevivientes, exhaustas y marcadas, observan el nuevo día. Sus rostros reflejan el dolor del pasado, pero también una esperanza recién descubierta. El legado de Akiko vive en cada una de ellas. Una historia de coraje, sacrificio y la indomable voluntad de sobrevivir. ¿Estás listo para descifrar el silencio?